Ya a las 20:24, bien entrados en el segundo tramo de esta edición de La Perra Vida, vamos a volver sobre un tema muy actual, tanto que además amerita varias lecturas. Hemos hablado antes de Vaca Muerta, de sus enormes posibilidades, hemos tratado de comprender hasta qué punto de veras Vaca Muerta puede tener que ver con el futuro que imaginamos en materia energética en la Argentina, o si se trata, lo hemos hablado alguna vez, de una apuesta que a esta altura puede decirse pertenece en buena medida al pasado. Pero sucedió que esta misma semana el presidente Mauricio Macri estuvo en Vaca Muerta junto a Paolo Roca. Había allí, evidentemente, también una suerte de mensaje político muy, muy claro. Está en línea el diputado provincial Rubén Giustiniani. ¿Qué tal, Giustiniani? Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Gracias por la comunicación. Bueno, otra vez hablar de Vaca Muerta y de las esperanzas que algunos abrigan con respecto a este formidable yacimiento, ¿no? Pero ¿hasta qué punto hoy podemos decir que Argentina allí se juega una carta tan importante en materia energética? ¿Hasta qué punto no estamos llegando tarde en esto, no? Sí, yo creo que es una apuesta equivocada que hace el gobierno nacional, que comenzó con el anterior gobierno. Es verdad que Vaca Muerta es la segunda reserva de gas no convencional más importante del mundo y la cuarta de petróleo. El problema es que la extracción hoy del gas no convencional a través de una metodología que es el fracking, además desde el punto de vista de la contaminación ambiental que produce, es muy caro. Nosotros tenemos en este momento un costo que se le paga el millón de BTU, que es la medida del gas, a boca de pozo, es decir, la extracción que se produce, porque está a 3.000 metros de profundidad, hay que perforar la piedra, por eso es el método es el fracking, que se tritura la piedra con agua y arena a alta presión. Significa que le estamos pagando a las petroleras que están trabajando en la zona $6.80 el millón de BTU, cuando el millón de BTU a nivel internacional su costo es entre 2 y 3 dólares, con lo cual estamos pagando casi 3 veces más. Y esto tiene un impacto directo porque todo esto que estamos hablando puede resultar muy ajeno a la vida cotidiana de la gente, pero cuando vemos que las tarifas de gas se han disparado en los últimos 2 años de la manera que se han disparado y que tenemos 2 aumentos semestrales, es porque se ha dolarizado la parte de la tarifa que es de la extracción del gas, de la producción del gas, sí. Con lo cual, y eso impacta casi en un 50% del costo de la tarifa, pues después se le agrega el costo de transporte y después se le agrega el costo de distribución. Son 3 costos que tiene la tarifa del gas natural para la sociedad. Por eso nos parece que es una mala decisión apostar todo a Vaca Muerta, porque además del problema de la contaminación que le decía, es un problema que en este momento la sociedad padece tarifazo sobre tarifazo. Cada tarifazo tira la inflación para arriba, cada tarifazo deteriora el poder adquisitivo del salario y de jubilaciones, y estamos en un escenario absolutamente negativo económico para el país, sobre todo para toda la familia. Pero también, para ponerlo en negro sobre blanco, ¿no? En este momento nos convendría más importar gas que extraerlo de Vaca Muerta. Totalmente si se hace bien y de manera transparente, porque por un lado cuando le comprábamos a Bolivia se hace más o menos en esos valores, en 3 dólares, a lo sumo 4 dólares el millón de BTU se ha estado pagando el ingreso a través de los gasoductos del norte. Cuando se compraba el GLP que venía en barcos y que ingresaba por Bahía Blanca, y se llegó a pagar hasta 9 dólares el millón de BTU, pero porque esas importaciones que hacía en Arsa no tenían absolutamente ningún control. Es decir, que siempre estamos dando vuelta alrededor de lo mismo, ¿no? Que también es fundamental que todas las operaciones que se hagan
sobre todo de esas magnitudes por parte del Estado, se hagan de manera transparente y no vayan quedando comisiones en el camino. Claro. Claro, por cierto. Ahora, de todas maneras, el tema también da para extendernos en otro punto, ¿no? Seguimos también atrapados en el alza incesante del precio de los combustibles. Ahí hablamos de petróleo. Sí, yo creo que ha sido una medida también a contramano de la realidad haber liberalizado el precio de las naftas sobre fines del año pasado y atarla al precio directamente del barril internacional y del dólar. Es verdaderamente disparatado porque el aumento de las naftas que estamos teniendo también, como los tarifazos de gas, de luz, producen un efecto sobre la economía que es terrorífico, porque arrastra también los precios de la inflación, de los alimentos, el costo del transporte, es decir, se transforma en una cadena de incrementos terrible en el momento que la economía ya está en recesión, es decir, que estamos en una combinación de inflación y recesión que se llama esta inflación, que es altamente peligrosa y estamos a la vista de las consecuencias que esto tiene. Por eso me parece que esa decisión, además que se podría evitar perfectamente si hay una decisión política, porque YPF tiene el 51% prácticamente del mercado de los combustibles. Sí, sí. Es decir, que YPF perfectamente podría actuar como un regulador del valor de los combustibles, pero actúa al revés. Vemos que el primero que aumenta las naftas es YPF y estamos en una lógica de aumentos que van en sintonía con el aumento del dólar. Mire, cuando el barril de petróleo, yo era senador nacional, cuando el barril de petróleo venía bajando y llegó, no sé si usted recuerda, al piso de $17 el barril. Ajá. En ese momento presenté un proyecto en el Senado de la Nación que significaba que bajaran los combustibles en función de que había bajado sensiblemente el precio internacional del barril de petróleo. Claro. Y en aquel momento contestaron desde YPF y las petroleras y desde el gobierno de entonces que estaba desvinculado de manera directa el precio internacional del barril de petróleo con el precio interno, porque el 80% de la producción era nacional de petróleo. Bueno, pero ahora se vuelve a una lógica de desregulación por un lado y de atar a valores internacionales por el otro, que es altamente perniciosa. Esto significa evidentemente pingües ganancias para las petroleras, ¿no? Porque vemos que y lo mismo para las productoras de gas y lo mismo para la energía, o sea que en el país hay ganadores y perdedores en este momento. Aquí sería revolucionario que YPF procediera a la inversa y comenzara a bajar el precio de los combustibles, ¿no? Sí, por lo menos que no lo subiera de la manera que lo está subiendo, por lo menos que frenara un poco esta escalada que es una escalada que genera aumento de precio en toda la cadena productiva y comercializadora del país, de todos los productos, porque todo se mueve con el gasoil, el transporte, la producción agropecuaria en nuestras provincias, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, provincia de Buenos Aires, es decir que cada aumento de las naftas es claramente un golpe inflacionario, un golpe al bolsillo de la gente de manera directa. Ahora, queda claro también que estamos pagando el tremendo déficit operativo de YPF, que arrastra una deuda más que importante, ¿no? Bueno, sí, porque el manejo de YPF, lejos de ser una empresa controlada, supervisada, yo lo viví cuando pedí el contrato que fue secreto de YPF con Chevron. YPF se maneja por un lado como una empresa sociedad anónima privada, porque tiene el componente privado, son todos fondos de inversión, con salarios que son multimillonarios de los directores de YPF,
que están atados a los salarios internacionales de las grandes petroleras internacionales, y por otro lado tiene una inyección de dinero de todos los argentinos que es muy importante. Mire, cuando se reestatiza el 51% de las acciones de YPF, que eran de Repsol, se le está pagando una deuda de 5.000 millones de dólares a Repsol, que sale del bolsillo de todos los argentinos. Sí. O sea que por un lado la tratamos como una empresa estatal para las deudas, y por otro lado, para las ganancias se las trata como una sociedad anónima. Por eso, evidentemente que tiene un déficit operativo permanente. Y bueno, y la última terrible gran noticia, negativa noticia, que hay un pedido de 13.000 millones de dólares de los fondos buitres en la Corte de Estados Unidos, ¿no? Es cierto. Si eso avanza, y sabemos que la justicia de Estados Unidos no tiene ningún problema en avanzar contra YPF y contra los intereses de Argentina, como lo ha hecho históricamente, puede significar un perjuicio muy, muy importante. En fin, sería interesante decir que podemos, a partir de Vaca Muerta, ingresar al mejor de los mundos, pero nada permite suponerlo, ¿no? Yo creo que no en este momento, porque, como le digo, supongamos que nosotros por un instante tomemos, se diga que la cuestión ambiental, que es todo lo contrario de lo que yo pienso, ¿no? Yo pienso que la cuestión ambiental es clave y hay que tener otra matriz energética absolutamente diferente y no apostar por el fracking, que está demostrado y prohibido en la mayor cantidad de lugares del mundo. Solo Estados Unidos y Argentina hacen fracking. En Estados Unidos, porque está a 700 metros de profundidad y porque es muchísimo más barato la extracción, por un lado, y por otro lado está prohibido en muchos estados de Estados Unidos el fracking, precisamente por contaminación ambiental. Pero aún así, corriendo por un momento el debate ambiental, desde el punto de vista de la factibilidad económica, es una absoluta mala decisión en este momento, por lo que sale hacer fracking, y esto está a la vista por lo que nos aumentan las facturas de gas todos los meses. Rubén Giustiniani, gracias por habernos atendido. Hasta la próxima. Que tenga buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches.